Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es el domingo 18 de julio de 2021. Desde Rosario y desde este lugar, en la virtualidad, yo soy Claudio Riofrío, representante por el momento de la Fundación Arturo Illia Rosario, y les agradezco que nos acompañen en estos minutos de el último día del fin de semana para, bueno, encontrarnos, vernos y en el día de la fecha hablar sobre un tema, no sé si trillado, pero es un tema más que interesante. Para eso, primero tengo que agradecer la predisposición del amigo Luis María Bunge Campos, así que Luis María, te agradezco enormemente esto, que nos acompañes y que nos abras con tu palabra la posibilidad de entender un poquito más el tema. La moderadora del día de la fecha es la abogada María Zanetti, que más allá de ser profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora asociada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en la Facultad de Derecho, es una histórica amiga personal, como toda la familia. Así que muchísimas gracias. María, estás en el uso de la palabra. Presentás vos. Bueno, hola y buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Agradezco a la Fundación la invitación a participar de este encuentro y además a presentar con inmenso placer al doctor Luis María Bunge Campos, un amigo y un reconocidísimo colega en el ámbito del derecho por su trayectoria judicial y académica. Y en este caso me toca presentarlo, y eso no es otra cosa que dar cuenta de por lo menos algunas cuestiones puntuales vinculadas a su trayectoria profesional. Y en esto, como sinteticé todo su extenso currículum, voy a enumerar algunas cuestiones que hacen o son atinentes al tema que nos convoca hoy. El doctor Luis María Bunge Campos es abogado y doctor en Derecho, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en el periodo 2004 al 2018. Cumplió funciones de fiscal nacional en lo criminal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 30 por el periodo 1993-2004. Integró el Consejo de la Magistratura de la Nación por el periodo 2006-2010. Presidió el Consejo de la Magistratura en el periodo 2008-2009. En el ámbito académico se desempeña como profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA. También cumplió funciones como profesor titular en la Universidad de Belgrano en el periodo 2009-2019. Es profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, profesor en diversas carreras de posgrado en universidades locales y extranjeras. De hecho, tenemos el gusto de contarlo como profesor visitante en nuestra casa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En el ámbito de la investigación es miembro académico de número de la Academia Nacional de Historia, es miembro investigador del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, entre otros institutos. Luis, el tema que nos convoca es un tema muy sensible para la sociedad argentina: la reforma judicial, la necesidad de una política de Estado. Cuando yo leía la temática sobre la que ibas a exponer, pensé en asociar dos temas. Por un lado, lo que consideramos como política de Estado, ese concepto tan abstracto, pero que podemos entenderla como aquellos principios y acciones fundamentales que son la guía para el gobierno de una nación, planteados de una manera estratégica
y que trascienden tanto a los gobiernos como a una ideología política determinada. Eso para mí básicamente podríamos considerar como una política de Estado. Por otro lado, y hablando de la reforma judicial, repensaba o releía, mejor dicho, repasaba el mensaje que acompañó el proyecto de reforma judicial federal en julio del 2020. Para llevar adelante esa reforma se invocan algunas razones que no dudo, estamos la mayoría de acuerdo, el descrédito de la administración de justicia, la falta de confianza por parte de la ciudadanía, muchas veces el funcionamiento pendular de los magistrados, el alongamiento innecesario de los procesos. Este mensaje cita las palabras y lo toma como una fuente de inspiración, el mensaje que el presidente pronunció cuando asume la presidencia en 2019. Y Alberto Fernández hablaba de que era necesaria una reforma judicial para ciudadanizar la democracia, lo que sea que ello signifique, superar la pobre calidad institucional. Y el presidente, evocando al nunca más del queridísimo fiscal Estracera, propone nunca más, y esto lo quiero leer textual porque me llama la atención, nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos de turno. Nunca más a una justicia que se utiliza para saldar discusiones políticas o eliminar a los adversarios de turno. El mismo presidente fortalece la idea del respeto a rajatabla de la Constitución Nacional y las leyes de la República. Plantea desterrar la impunidad para funcionarios corruptos o para cualquiera que viole las leyes. Pretende que todos los ciudadanos, incluso los poderosos, seamos respetuosos de la igualdad ante la ley. Si yo intento conciliar estos dos, el proyecto por un lado y lo que planteaba como la base de una política de Estado, compartiendo ese diagnóstico que se hizo por parte de quienes presentaron este proyecto que está en discusión ahora, respecto de cuáles son las fallas de la justicia, no dudo que muchos compartimos ese diagnóstico. Pero me surge un interrogante, y es aquí donde te cedo la palabra. Con este proyecto y con los otros proyectos presentados, ¿estamos camino a un delineado de una política de Estado? ¿O estos proyectos o este proyecto presentado, no quiero particularizar en uno porque creo que vos vas a hablar en general, tiende a solucionar otros objetivos que exceden los objetivos de la nación, con valor estratégico para todos, para el bien común? Estos son los interrogantes que yo me planteaba por un lado, sumando a los de Claudio que decía si es necesario en este momento una reforma judicial. Toda tuya la palabra, Luis, te escuchamos. Bueno, gracias María. En primer lugar, gracias a la Fundación ILIA. Hola a todos y todas en este domingo. A veces hablar del domingo, yo no sé si, viste que los domingos a la tarde son días de depresión, que te dan ganas de suicidarte, y no sé si hoy van a terminar peor, con más ganas de suicidarse que antes, pero bueno, vamos a tratar de... Estamos preparados. Bueno, vamos a tratar de superar eso. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Claudio la invitación, porque él fue el gestor de ella, y a María la presentación. Yo tengo que decir que a María la conozco desde el siglo pasado, sí. Y una cosa que tengo que decir de María, que no sé si todos lo saben, y es que cuando en el derecho informático era una rama de la que se ocupaban nada más que los abogados de las empresas informáticas, de Microsoft y compañía, María fue una de las pioneras en derecho informático en este país, desde la Universidad de Rosario y desde un ámbito académico, no un ámbito interesado económicamente en esos resultados, lo que le da un triple valor, ¿no? Estaba con vos una secretaria, me acuerdo una secretaria de Cámara que vivía en la calle Roca, ¿no? Faustina Sarich. Enfrente de Edgardo Bello, enfrente de la casa de Edgardo Bello. Claro.
Sí, sí. Dicho esto, vamos a tratar, yo voy a tratar de empezar y complicar las cosas, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando hablamos de políticas de Estado, y hablamos fundamentalmente de instituciones de la República, estamos hablando de algo que nos trasciende a todos nosotros, que trasciende las coyunturas políticas, que trasciende a los políticos, que trasciende nuestras propias existencias, ¿no? Yo siempre recuerdo un poema que no está en ningún lado, lo publicó en la prensa, porque la verdad no es muy bueno, pero la idea es buena, de Arturo Capdevila, que yo cité una vez, que se me armó un lío bárbaro en el Senado, hablando de los consejos de magistratura, y es que la idea de él es que hay que sembrar para los dioses inmortales. O sea, nosotros no tenemos que plantar el árbol pensando en que nos va a dar sombra a nosotros, porque por ahí no llegamos en nuestra vida útil a recibir los frutos de ese árbol. Tal vez ni siquiera nuestros hijos puedan. Entonces tenemos que pensar, cuando hablamos en instituciones, en los dioses inmortales. Fíjense ustedes, por ejemplo, como anécdota, después vamos a hablar de esto, pero como anécdota, el Consejo de la Magistratura fue creado en la Constitución del 94, a nivel nacional, porque no es un invento de la Constitución del 94. La provincia del Chaco tiene Consejo de Magistratura desde 1957. En 1998 se hizo la primera ley. En el año 2005 se hizo la reforma. ¿Qué son 7 años en la vida de una institución? Ni siquiera aprendió a caminar. Es una barbaridad. Y después, a los 4 años se hablaba de otra reforma, y después en 2012 se volvió a reformar. Es decir, basta. La idea de esta conversación es tratar de hablar de lo que tenemos que hablar primero. Yo fui juez. Yo le voy a contar algo. Mi papá murió cuando tenía 13 años. Mi papá también era juez. El papá de mi papá también era juez. Y el papá del papá de mi papá también era juez. He vivido en una casa los problemas que se vive, y que cuando yo era chico los jueces ganaban muy mal. Esto lo sé, me consta. Que se vive, como muchos que venimos de familias de determinado gremio, bueno. Y algunos problemas, es cierto que la gente no está contenta con el Poder Judicial. Yo lo voy a dejar ahí. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿esto está mal o está bien? ¿No? Es decir, a mí, que un gobernador, intendente o presidente insulte a los jueces, me parece mucho más sano a que diga qué buenos jueces tengo que hacen todo lo que a mí me gusta. Es decir, no tengamos miedo a este tipo de confrontaciones, porque el diálogo democrático está hecho también de disensos, no solo está hecho de consensos. Un autor norteamericano empleó una frase diciendo que el Poder Judicial era contramayoritario. Acá Roberto Gargarella la hizo muy popular, esa frase, que viene en un libro sobre esto. ¿Y qué es ser contramayoritario? Bueno, es tomar decisiones impopulares, es absolver cuando todo el mundo quiere condenar, es condenar cuando todo el mundo quiere absolver, es darle la razón a aquel que los medios dicen que no hay que darle la razón. ¿No? El famoso "hay jueces en Berlín", de Federico de Prusia. Bueno, sí, quiere decir que hay jueces que toman decisiones aunque éstas no sean populares. Si el referee tiene hinchada, está haciendo muy mal su trabajo. El referee no te... Mario Derigo, hace muchos años, cuando era juez, escribió un libro que se llamaba, en una conferencia que la transformó en libro, que se llamaba El problema del juez. Y comienza diciendo, cuando yo veo esos jueces que son reconocidos por la calle y aplaudidos como grandes jueces, sé que estoy frente a malos jueces. Esta es una realidad. Entonces, vamos a empezar por ahí, como introducción a la depresión. Pero ahora, es cierto que hay un descontento. Ahora, ¿cuál es el alcance de este descontento? Y esto lo vamos a ver después, pero empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Poder Judicial? Nosotros pertenecemos a uno de los 24 países federales de los 200 países que integran las Naciones Unidas. Entonces no tenemos un Poder Judicial.
Cada provincia tiene su poder judicial, 23 poderes judiciales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ese estatuto extraño que tiene su poder judicial número 24, y el régimen federal, el gobierno federal o nacional también tiene su poder judicial, 25 poderes judiciales. 25 poderes judiciales. Evidentemente, ¿estamos hablando nosotros de los problemas que hay en el Poder Judicial de Santa Cruz, o de Tierra del Fuego, o de La Rioja, o de Santa Fe? No. Acá pareciera ser, estamos hablando nada más que de la justicia federal. Ahora bien, hay justicia federal en las 23 provincias, y también en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra gran preocupación es cómo está funcionando el Juzgado Federal de El Dorado, que entre otras cosas tiene competencias sobre la triple frontera. Muchos ni siquiera saben que hay Juzgado Federal en El Dorado. Es preocupación nuestra el Juzgado Federal. Estoy en la provincia de Santa Fe, voy a nombrar uno que no pertenece a Santa Fe, es rarísimo, que es el Juzgado Federal de Reconquista, que está en la provincia de Santa Fe, pero depende de la Cámara Federal de Resistencia. ¿Ese es el gran problema que tenemos? No. Estamos hablando de 12 juzgados que están en Comodoro Pi 2002. Yo en su momento lo llamé la visión Comodoro Picéntrica de la justicia. Entonces, si todo el problema son 12 juzgados que están en Comodoro Pi 2002, no pareciera que es tan grave el problema. Y sin embargo, nos parece que es muy grave, porque no es tan sencillo. Pero de esos 12 juzgados, yo me acuerdo que discutíamos con esto, porque me acuerdo una periodista me decía que estaba vacante un juzgado, en esa época estaba vacante un juzgado de Pi, me decía, el juzgado más importante del país. Yo decía, perdóname, pero la DEA y el FBI tienen designados agentes permanentes en El Dorado, porque les preocupa mucho lo que pasa en la triple frontera. Y en ese momento el juez federal de El Dorado era japonés, era de origen japonés, Achiro Doi, un gran tipo. Entonces, nos tenemos que hacer estas preguntas. Al mismo tiempo, estamos viendo un vaciamiento de la justicia nacional a través del traspaso de competencias. La justicia nacional es la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires. Originalmente la justicia de la capital federal. Y que ahora se están traspasando competencias a la justicia de la ciudad, con la cual se está vaciando, y uno mira el traspaso de competencias y la verdad hacen ruido. Por ejemplo, traspasar solamente los delitos contra la administración pública, o una cosa más descabellada, traspasaron la estafa procesal. Traspasaron en su momento el daño simple, no el agravado, con lo cual era un caos lo que estaban creando, un caos grande. Es decir, y esto, yo voy a referirme a estas formas de resolver los problemas. Entonces, como vemos, estamos hablando de muchos problemas, pero ¿de qué estamos hablando? Perdónenme, pero yo voy a hablar desde, como si estuviéramos entre gente que no sabe nada de derecho, sí que muchísimos son abogados y entienden. Pero imaginemos esta situación. Se traba la litis, esto quiere decir se instala el conflicto. Vos tenés en un juzgado instalado un conflicto, no puede ser penal o no penal, no importa eso, pero tenés un conflicto. Ese conflicto tiene una resolución. Bueno, el sistema que tenemos hace lo imposible para alejar todo lo que se puede la resolución de la instalación del conflicto. Alejarlo en el tiempo, básicamente. No se acerca la resolución al momento de instalación del conflicto creando más empleados, secretaría, trámites, instancias o lo que sea. Al contrario, se complican más las cosas, se aleja más. Y la gente se queja de las demoras, y acá hay genios que se les ocurre solucionar las demoras generando más instancias. Disparate, disparate. Una cosa que en ninguna cabeza razonable puede entrar, pero entra. Y se les ocurre crear otra instancia. Después tenés el problema de la Corte, porque la Corte también tiene problemas. Vos agarrás fallos de la Corte que tienen 3 renglones y dicen que adhieren a lo que dice el Procurador General, y mirá las fechas, y el Procurador General habló 5 años antes. Y tú los 5 años vas a hacer los 3 renglones. Y esto pasa.
También ahí tenés tipos que te dicen hay que agrandar la corte, o sea que si circulando los expedientes por 5 vocalías tardan 5 años, por 9 vocalías van a tardar más. O decir, bueno, los organizamos por sala. De la corte vamos a hablar después, porque de la corte algunas cosas habría que decir. Después, vamos identificando los problemas. Bueno, primera identificación del problema, muchachos, los problemas de la justicia nacional, federal, están recontra sobrediagnosticados. No gastemos un centavo en pagarle una consultoría para que nos diga lo que todos sabemos que está mal. Porque ese es otro problema, ¿no? Están los expertos cobrando por este tipo de cosas, y que cobran caro además, y nosotros pagándoles, como un chabón, como dice el tango, y para que nos digan que la gente se... ¿Y de qué se queja la gente? ¿De qué se queja la gente? La gente se queja más de la demora que del contenido de las resoluciones. También se quejan del contenido de las resoluciones, y es razonable que se quejen. Nadie puede quedar contento. Es decir, un acreedor y un deudor se confrontan en un juzgado, uno va a salir perdiendo. De eso se trata el sistema. Uno pierde. No hay empate allá. Esto es como el tenis. Uno termina perdiendo. Y es como el tenis, ¿no? Los partidos duran años. Y uno termina perdiendo. Esta es la realidad. Y el que termina perdiendo sale enojado. Yo siempre decía lo mismo. La justicia es la única profesión donde al cliente lo tratamos mal. Le metemos preso, le ejecutamos la casa, le embargamos los muebles. Prisionero. Lo tratamos mal. ¿Y qué querés? ¿Que te haga un monumento ese tipo? No. Vos una mujer que acaba de confirmar una denegatoria de excarcelación del hijo, y el hijo está preso, esa mujer te va a insultar en todos los idiomas posibles con toda la razón del mundo. Porque tu intervención en la vida de esa mujer ha sido muy negativa. Tenemos que entender estas cosas. Entonces, claro, yo recuerdo, salen todos, después viene el juicio político, porque ahora se inventó que es una nueva instancia el juicio político. Y luego tenemos, dentro de este tema de las demoras, este nuevo concepto de que el recurso es todo. Entonces, ya no es, cuando yo estudiaba, era, el juicio no penal era más o menos demanda, contestación, prueba, sentencia. El juicio penal era acusación, defensa, prueba, sentencia. Ahora es demanda, contestación, prueba, sentencia, recurso, 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 recurso. No sabemos cuándo terminan los juicios. Además arrancaron con una mediación fallida. Porque la mediación tampoco ha sido un éxito. Tampoco sirvió para lo que tenía que servir, que era para aliviar a la justicia. Porque vos fijate que hoy, en la justicia civil de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama la audiencia del 360, esa audiencia donde se ofrece prueba y se puede arreglar, el 25% de los asuntos se arreglan, 1 de cada 4. Eso quiere decir que esa mediación estuvo mal hecha, porque no tendría que haber llegado. Es simple, no tendría que haber llegado. Y algunos dicen, no, pero lo que pasa es que la gente no quiere un mediador, quiere que el juez esté ahí mirando cómo solucionan el conflicto. Bueno, también puede ser una solución, pero nosotros tenemos estos problemas. El respeto a los derechos de las partes es el segundo tema de quejas, y este sí es grave, y este sí tiene razón. Hay partes particularmente maltratadas. Y ahí lo que tengo que recordar es que la Cumbre Judicial Iberoamericana emitió hace unos cuantos años la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, que debería ser de estudio obligatorio. Yo lo enseño, cuando enseñaba en la escuela judicial, lo enseño en la escuela judicial, le enseño, porque es fundamental, donde dicen cosas por ahí tan tontas como decir, señor, si usted va a citar a un testigo para una rueda de reconocimiento y para ampliar la denuncia, hágalo un solo día. No lo haga 2.
Si usted va a citar a un preso que tiene que pagarse, o a un imputado que tiene que pagarse el pasaje para que sea una rueda de reconocimiento y va a ser 7 ruedas de reconocimiento, hágalas todas el mismo día. No lo cite 7 veces al día. Estas son las cosas que uno se va dando cuenta. El otro elemento, que es otro elemento importante dentro de esto, es la accesibilidad física. Los tribunales están hechos para gente saltarina, sobre todo los de capital. Y hay serios problemas de accesibilidad física. El abogado no vidente tiene problemas de accesibilidad física. Ni hablar de las partes que están con problemas de movilidad. Este es otro tema. Otro tema es el dinero del movimiento de los testigos, etcétera, que nunca aparece por ningún lado. Este es otro elemento importante. También otra crítica que también es interesante es la ausencia de perspectiva de género. Yo qué sé, yo hice el curso de la ley Micaela, lo hice por la Universidad de Buenos Aires, pero luego tenemos que hacer todo. El gran problema, probablemente el gran problema que tenemos, es la cobertura de vacantes. Y yo voy a hablar de eso después, bueno, voy a hablar ahora de eso. Yo les voy a recordar cómo fue la situación, porque a veces lo olvidamos. Designaron una jueza. El menemismo, entre las cosas que hizo, las barbaridades que hizo, quiso designar a un juez federal que ya había designado fiscal, que no era abogado, se llamaba Damonte. Designó una jueza en el juzgado civil 39 que contrató a un señor para que le escriba la sentencia porque ella no sabía. Eso fue otro escándalo. El ministro de Justicia, Arranián, renunció al Ministerio de Justicia diciendo: están llenando la casación de esperpentos. Palabra del Valle Inclán, muy linda, pero intensa. Sobre todo para que la diga tu ministro. Frente a ese enorme descontento que se generó, había que buscar una solución. La solución a la que se llegó fue crear un Consejo de la Magistratura, que se hizo en la Constitución del 94, en el ámbito nacional. Yo insisto, algunas provincias como el Chaco ya lo tenían, que tenía como funciones seleccionar a los jueces, en una terna que iba a ser obligatoria, que ahora ya no es más terna, ahora después de la reforma de 2012 es cualquier cosa, ya les voy a explicar por qué. Y eso garantizaba un piso de idoneidad técnica. Es el primer requisito constitucional para ser juez, es pasar por el Consejo Magistratural. También se le dio la función de acusar a los jueces por mal desempeño, se le dio la función disciplinaria que se le retiró a las cámaras, y eso sí es un gran avance en la independencia judicial, porque las cámaras podían castigar a los jueces, y ahora no pueden. Y se le dio las facultades de administración, que ahí ya, después de esto voy a tener que hablar de otra forma, porque de ahí es donde más confusiones se han generado. ¿Qué es la selección de magistrados? Si la selección de magistrados se hace por un concurso público de antecedentes y oposición, esto requiere tiempo. No se puede hacer de un día para el otro. Si la querés hacer de un día para el otro, va a ser rifas. Porque un concurso requiere tiempo. Entonces tenemos el problema de que la cobertura de vacantes se hace lenta. Ahora bien, les voy a contar algo bastante interesante y misterioso. No es en el Consejo de la Magistratura donde más demoran. Es en el Ejecutivo. Demoran de una forma impresionante. El presidente Kirchner asumió y tardó exactamente 11 meses en firmar el primer pliego de un juez que no sea de la Corte. Lo sé bien porque yo era uno de los que estaba en carrera. Así que todos los días estaba mirando a ver qué pasaba. Pero esto es así. Demoran muchísimo. Fíjense, este gobierno creo que mandó los primeros pliegos recién ahora, después de más de 1 año y medio. A eso sumale que si vos le mandás 50 pliegos al Senado, el Senado no lo puede estudiar.
con lo cual tampoco hacen su trabajo los senadores. ¿Qué sería estudiar cada pliego? Pues si te mandan 50, entra en el bulto, y en el bulto pasa. Más allá de las lealtades políticas que tengan que tener. Esto pasa. Esto es, ¿qué hacemos con las vacantes mientras tramitan los concursos? ¿Y qué hacemos con las vacantes transitorias? ¿Qué se produce? Imaginemos que al juez federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, le agarra COVID y tiene que guardar cama 10 días y estar aislado 10 días. ¿Quién firma? ¿Cerramos el juzgado? ¿Sacamos los presos? ¿Cerramos todo por 10 días porque el juez está con COVID? No firmamos las ejecuciones tributarias, no firmamos las causas de seguridad social, no firmamos la demanda contra el Estado, no firmamos las excarcelaciones. Evidentemente no se puede. Entonces, ¿qué decimos? No, que el juez de Ushuaia cruce la cordillera por el paso Garibaldi, si se puede, y vaya a firmar al juzgado de Río Grande. Me va a decir, bueno, pero ahora con la firma digital lo hace desde su casa en Ushuaia. Sí, pero no está del todo bien, digamos, el despacho de él lo tiene que firmar. No funciona así. Y acá se han manejado, con todo el tema subrogaciones, con el criterio de, con la visión, digamos, de tribunal excéntrica, total viene el juez de al lado. Ustedes saben que en la mayor parte de los juzgados federales no existe el juez de al lado. En Ushuaia no hay juez de al lado, el juez de al lado está en Río Grande. En Gallegos el juez de al lado está en Caleta Olivia, o en Río Grande, no sé qué le queda más cerca. Miremos las cosas como son. En Bariloche el juez de al lado está en Neuquén. Son 400 kilómetros. En Reconquista, el juez de al lado está en Resistencia, el más cercano. Estas son las realidades que tenemos. Ni hablar de Orán, etc. Nosotros vamos mirando lo que pasa en los juzgados. De los juzgados federales hay que hablar mucho. Lo que pasa en estos juzgados. Entonces tenemos que tener un criterio que yo insisto que debe ser que darle la firma al secretario. Voy a seguir diciendo eso. Cuando acá salió el fallo Rosa, que fue el fallo que evitó que los secretarios subrogaran en los juzgados, la Federación Argentina de Colegios de Abogados fue la primera en quejarse, porque ellos sabían la ventaja de tener a alguien en el juzgado. Acá, con respecto al tema de vacantes transitorias, les voy a contar alguna anécdota para que vean la realidad, porque la realidad no es la misma, ¿no? Durante muchos años, tanto en la Corte como en todos los juzgados, subrogaban los conjueces. Mi abuelo materno, que era abogado, tenía colgado en su despacho un diploma que decía que era conjuez de la Corte, y conjuez de la Corte de la provincia. Tenía ahí, porque claro, era muy importante. Entonces eran prestigiosos los tipos que eran más o menos los amigos de los jueces. La lista de conjueces la hacían los jueces, era un sistema de cooptación, ¿no? En el ámbito de los juzgados federales del interior era más descabellado el sistema, porque cuando el juez federal se tomaba licencia o estaba vacante, subrogaba el defensor oficial federal, número 1, y número 2, el fiscal. Primero el defensor, porque se suponía que el defensor tenía menos causas que el fiscal, que era parte obligada en todas las causas, y el defensor, como nosotros tenemos un sistema que cree todavía que la defensa oficial es residual, cuando es principal, en realidad, en las causas donde ellos eran defensores y fiscales, se cambiaban la gorra y pasaban a ser jueces. Un día, el Consejo de Magistratura sacó una disposición, yo no pertenecía a ese consejo, el consejo anterior al mío, diciendo que los secretarios podían subrogar. Y ahí ya se acabó el tema. Mientras eran los
amigo de los jueces, no había problemas. No, miento, antes, en 1985, Jorge Banossi era diputado y sacó una ley regulando el régimen de conjueces de la Corte, porque decía, no puede ser que no haya control. El poder político no tenga control. Pero después de esto, pero para los jueces de abajo nadie se ocupó nunca. Cuando se llegaron a ocupar fue este tema. Y el judicial tradicional, yo no soy un judicial tradicional, nunca lo fui, yo venía de la profesión, dijo, no, pará, mientras sea el amigo del juez está todo bien, pero cuando vengan los secretarios, no, ¿qué se creen estos tipos? Y frente a un elitismo total, empezaron a criticar y a hacer planteos de inconstitucionalidad. Planteos que no habían hecho antes. El concurso número 1 del Consejo de la Magistratura es el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En esa época había uno solo. Ese juzgado quedó vacante y se designó como juez subrogante al presidente del Colegio de Abogados de Concepción del Uruguay, el doctor Papetti, que desarrolló un papel más que honroso, por eso lo quiero nombrar, más que honroso al frente de ese juzgado. Tuvo cerca de 3 años. En esos 3 años mandó causas a juicio, mandó causas a la Corte, se declaró incompetente, llegaron causas... ¿Y saben qué? Nadie nunca dijo nada. Ahora, cuando fue un secretario, empezaron los gritos. Y así vino el fallo Rosa, que a mi juicio vino a arruinar algo que funcionaba. Yo me acuerdo que tuve una discusión muy grande con los jueces de la Corte, y yo le dije, ¿qué pasa si el juez federal de Bariloche, que era amigo mío, se enferma 5 días? En esa época no había COVID. Y no puede ir al juzgado. ¿Qué hacemos? ¿No firma nadie? Nombramos a un abogado de la matrícula que firme y que también va a tener su... O firma el secretario. Me dice, no, lo más razonable es que firme el secretario. Bueno, este tema. Tenemos que atacar el tema de las vacantes transitorias, tanto como las vacantes permanentes. Tenemos que tenerlas cubiertas porque no puede no haber jueces. Esto también es otro tema. Tiene que haber jueces. Una reforma tiene que tener jueces. Me estoy atrasando mucho en todo el tema este. Otro tema del que tenemos que hablar, y acá sí es serio, es si vamos a mantener o no el sistema de control de constitucionalidad difuso que tenemos. Hoy somos el único país de América Latina que lo mantiene, en el cual un juez de faltas te puede declarar inconstitucional una ley nacional. Esto está pasando, digamos, no con jueces de faltas, pero te pasa como que un juez te declara inconstitucional una ley, incluso hasta sin caso, ha pasado ahora en Mar del Plata, concretamente, con la ley de la IBE, sin caso, sin conflicto, un juez la declaró inconstitucional e inaplicable en todo el país. Así. Ese es otro tema que tenemos que discutir. Tenemos que discutir qué control de constitucionalidad queremos. Y yo quiero recordar el rol que tuvo el Tribunal Constitucional en el plebiscito chileno de 1988, que significó la caída de Pinochet. Sin el Tribunal Constitucional, ese plebiscito lo ganaba Pinochet. Esta es la realidad. Por eso, y ese Tribunal Constitucional lo había creado en 1980 con la Constitución Pinochet. Luego tenemos que pensar en el problema del gobierno de los jueces. Los jueces no tienen que gobernar. Que gobiernen los que elige el pueblo para gobernar. Los jueces tienen que resolver conflictos de personas, no gobernar. Y este es otro problema, no quedan nunca claros los límites de las cuestiones no judiciables. No voy a hablar del memorándum de Irán, pero voy a poner un ejemplo que para mí raya, voy a poner 2 ejemplos. Uno es el caso Aluar. ¿Alguien se acuerda del caso Aluar? Cuando el juez Marquardt metió preso a Lanusse por falsedad ideológica de instrumento público porque en los considerandos de un decreto ponía esto es conveniente para el país y a criterio del juez Marquardt no lo era. Mismo criterio que tuvo la causa de los pollos de Mazorín. En la época de la dictadura había un juez federal que se llamaba Pinto Kramer en la ciudad de Río Gallegos que dictó, escúchenme atentamente, una medida de no innovar en la deuda externa.
O sea, Hueve, que era el ministro, el pelado Hueve, estaba en Washington y decía, yo no puedo hablar con ustedes porque un juez de Río Gallegos me lo prohibió. O sea, estamos realmente, acá hay que poner un límite también a esto. Existe una idea en el imaginario popular, y es que el poder de los jueces es un poder menos temible que los poderes políticos. ¿Y saben qué? Mentira. El poder de los jueces es tan temible como cualquier poder. Todo poder es temible. Y los jueces tienen mucho poder, y eso los hace muy temibles. No hay que tener confianza, hay que también tenerlos atados. Entonces, es otro tema sobre el que hay que trabajar. El último tema sobre el que yo creo que tenemos que trabajar es lo que yo llamo el multitasking. Es que el juez sea jefe de personal, jefe de mantenimiento, jefe de suministros, y además en sus ratos libres, cuando todo eso le deja un rato libre, trabaja de juez. Y esto lo tenemos, si ustedes se fijan, miran la Corte Suprema y miran las dependencias de la Corte Suprema, verán que el aspecto administrativo es mucho más grande que el judicial. Los jueces miden el poder por metros cuadrados y también por cantidad de esclavos que tienen a su disposición. Hay una anécdota muy divertida, que cuando se instaló la casación federal, que se llamaba nacional en esa época, no vinieron camaristas federales de interior porque no tenían superintendencia. Ah, no, si no nos dan superintendencia no vamos porque no vamos a tener menos metros cuadrados que acá. Esta es la realidad. Entonces tenemos que atacar ese tema. O sea, ¿queremos que sea un tribunal de justicia nuestra Corte o queremos que además sea una entidad que se dedique a recibir denuncias, organizar la gestión, a pagar sueldos, a administrar dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí tenemos que definir el rol de la Corte. Yo creo que primero definamos el rol de la Corte y después veamos cuántos jueces necesitamos para cumplir ese rol. Acá lo que no tenemos definido es el rol de la Corte, no tenemos definido los límites administrativos entre la Corte y el Consejo de Magistratura, que en algún momento significó una lucha muy grande. Yo recuerdo cuando el Consejo de Magistratura, inmediatamente anterior al que yo integré, fue expulsado del cuarto piso del Palacio. Por este conflicto. Entonces tenemos que definir, y eso es tarea del político, no es tarea del juez. Pasa que cuando el político lo hace, el 2012 se hizo, el 2012, entre las reformas que hubo con la llamada democratización de la justicia, le sacaron toda facultad administrativa a la Corte, y al poco tiempo se la devolvieron. Administradora, mejor administrativa. ¿Por qué? Y porque la Corte dijo, con esto no. Y la Corte tiene un poder temible. Entonces ahí sí tenemos que sentarnos a revisar qué está pasando entre los límites de la Corte y el Consejo. Hay que definirlos, y esto es una decisión política. Es una decisión política que no tiene que hacer un partido. Yo voy a referirme un minuto después a ese tema. Yo creo que cuando hacemos una institución, cuando se hizo el Consejo de Magistratura, si eran 20, 13, lo discutían poroteando, cuántos para vos, cuántos para mí, no sirve eso. La legislación, la modernidad nos introdujo un concepto de legislación que yo la llamé la legislación ideológica. Es la legislación que expresa un proyecto. Leyes que proyectan. Y hay otras leyes que son leyes reactivas, que reaccionan ante los problemas. Yo la llamé la legislación empírica. Bueno, lo que tenemos acá es un problema serio de esa confrontación. Tenemos demasiadas preocupaciones coyunturales. Para el lado, para proyectar o para oponerse, pero no sirven. Lo que tenemos que hacer es proyectar entre nosotros, definir roles. Por ejemplo, ¿cómo no se resuelven los problemas? La primera regla es que vos no resolvés un problema duplicándolo. Y esto es lo que venimos haciendo en la Argentina. Tenemos un problema X, entonces creamos otro problema. Entonces, Guillermo de Ockham nos enseñó que los entes no deben ser multiplicados más allá de las necesidades. No hay que hacer cosas que no se necesitan. Creamos instancias, creamos agencias,
le damos contratos de secretarías a los jueces, le damos más empleados, creamos más edificios, creamos más oficinas, etcétera, etcétera. O sea, más complicado todo. Cuando lo que hay que hacer es simplificar. Mi idea de un juzgado civil es un juez, un secretario, una ordenanza y un empleado. Y basta. Y basta. Pero no un juzgado civil. 300 juzgados civiles así. Con jueces que firman resoluciones y resuelven problemas. Porque acá la cuestión es que el pico se hace ahí. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la Cámara, voy a contar una anécdota personal, no es para ser autorreferente, pero yo lo cuento esto. Enseguida llegué y me dijo un compañero de sala de ese momento, conseguí contratos para 2 proyectistas. Yo no quiero que me pongan más proyectos arriba del escritorio. Conseguirme gente que los corrija, no gente que los lea, que los escriba. Si el problema mío es leer todo lo que me meten. Acá el problema es ese. Acá necesitamos gente que resuelva, no gente que no resuelva. No poner más gente en el medio. Este es otro tema. Entonces, los problemas no se resuelven duplicándolos. Los problemas no se resuelven sin jueces. Lo que hace falta para resolver todos estos problemas son jueces. Yo mantendría la planta de todos los juzgados civiles como está, pero triplicaría el número de jueces. Y el otro problema es que no se resuelven los problemas, y esto sí es un palo para el gobierno anterior, violando la ley. Haciendo traslados mamarrachescos, así no se resuelve nada. Violar la ley no es una forma de resolver los problemas, y no cumplirlas tampoco es un problema de resolver los problemas. ¿Qué pasó con los proyectos? Acá hay varios proyectos dando vueltas. Hay 2. Que también para mí ponen el carro delante del caballo, ¿no? Si tenemos el proyecto de reforma, de unificación del fuero federal con el fuero penal económico y la creación de 46 juzgados. O sea, lo que están haciendo 12 juzgados ahora lo van a hacer 46. No sé si hacen falta, no sé si son muchos. No sé si hay un estudio empírico con el dato duro que acompañe esto. Para mí no lo hay. Pero yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos con la cuestión federal es qué es federal y qué no es federal. Empecemos por las discusiones más básicas. En Brasil, que es otro país federal como el nuestro, todo el derecho laboral es federal. Y hay una Corte Suprema del Trabajo. Los brasileños han considerado desde la Constitución de 1946, creo que es de Vargas todavía, que los derechos sociales tienen rango federal, que no deben quedar librados a las autonomías estaduales. Eso lo han considerado los brasileños. Yo no sé si esa es una solución, pero es para tener en cuenta. Si ustedes me preguntan a mí sobre un proyecto mío, yo les voy a decir una cosa. Yo haría federal a la justicia de menores de todo el país. Yo haría federal todo el régimen de minoría. No solo la justicia, también los institutos de menores. Yo creo que eso es demasiado importante para dejarlo librado a que cada provincia haga lo que quiera, y ni hablar de lo que pasa en capital, con las superposiciones que hay entre nación y ciudad. Entonces, estamos hablando, digo, a mí me hace mucha gracia cuando dicen que la educación, la escuela, estamos hablando del futuro del país. Bueno, ¿saben qué? Con el menor que comete delitos también es el futuro del país. Y está regido por convenciones internacionales. Entonces yo, en lo personal, en mi opinión, pueden estar totalmente en desacuerdo, no tiene ningún valor, porque es nada más que mi opinión. Pero esa sería una cosa que yo haría. Es decir, la justicia de menores para mí debería ser federal, pero tenemos que discutir. Vélez, cuando era ministro de Kirchner en el año 2004, hizo la reforma Bloomberg, que fue un mamarracho, pero fue el que quiso unificar, porque este proyecto tiene origen en ese, fue el que quiso unificar la justicia de instrucción, que en ese momento eran 39 juzgados, con los 12 juzgados de Comodoro Pi, para diluirlos. Porque el proyecto lo que pretende es diluirlos. Pero, al mismo tiempo, cuando el caso Bloomberg,
pasó a ser federal el secuestro extorsivo, con lo cual dijo, eran mejor los 12 juzgados de Comodoro Pi que los 39 juzgados de instrucción para investigar un secuestro extorsivo, por lo menos en el ámbito de la capital federal, lo que es contradictorio. Lo mismo pasó con las drogas. Las drogas fueron federales, fueron locales, fueron federales, fueron locales, ¿de acuerdo? Y nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. ¿Qué es lo federal involucrado en que un pibe tenga un porro en el bolsillo? O sea, ¿dónde está la cuestión federal? Nadie sabe por qué, no sabemos por qué. Entonces, lo primero que tenemos que sentarnos es, y esto también es un tema político, es las provincias, que son las que hacen nacer al Estado federal, ¿qué le van a delegar al Estado federal en materia de jurisdicción? Hay cosas que están en la Constitución. Todo lo que es almirantazgo y compañía, bueno, perfecto, ya está en la Constitución. Hay cosas obvias, todo lo que es fronteras, contrabando, es cierto. Todo lo que afecta al Estado federal. Un asalto a un banco común no es lo mismo que un asalto al Banco Nación, porque hay una afectación a intereses directamente federales. Veremos. Yo les cuento anécdotas históricas. Hubo un atentado contra el presidente Roca, en el cual el imputado se llamaba Monjes, y hubo otro atentado contra el presidente Quintana en 1905, contra el imputado se llamaba Salvador Planas, y los dos tramitaron la justicia ordinaria. No tramitaron la justicia federal. Lean el fallo Nisman, y de acuerdo al fallo Nisman, si un cartero del correo, que es federal, se tropieza por la calle, es federal. Si vemos lo que dijo la Corte en Nisman, perdónenme, pero a mí, en ese aspecto, se equivoca. Eliminar. Después tenemos el tema de que lo que pasó, por ejemplo, les voy a poner ejemplos de legislación coyuntural. Se reformó el Código Procesal Penal Federal adoptando el sistema acusatorio. Saltaron todos diciendo que eso le daba demasiado poder a los fiscales y en consecuencia le daba demasiado poder a la doctora Gils Carbó, que se había transformado en el enemigo público número 1, aunque nunca nadie le pudo achacar ninguna intervención dolosa en ninguna causa. Pero no importa. Entonces, ¿qué hizo el presidente Macri? Suspendió por decreto la puesta en vigencia de un código procesal. Pero esa ley también reformaba el Código Penal, y el decreto no incluía al Código Penal. Sin embargo, la jurisprudencia también lo suspendió. Al artículo 59 del Código Penal, que establecía resolución de conflictos. Esto era no reformar algo, y después lo que hizo Garabano, que también es otro error, fue adoptar el modelo chileno. ¿Qué pasó en Chile? En Chile, cuando modificaron el Código Procesal, Chile venía de un sistema descabellado. No sé si saben, pero en Chile no había fiscales. El rol del fiscal lo cumplía el juez. Ese era el sistema procesal chileno. Cuando cambia el sistema procesal, Chile es un país largo, comienzan desde las puntas del sur y el norte de Chile a aplicarlo, y tardan 3 años en llegar a Santiago de Chile. Está más o menos por la mitad. Luego de 3 años, analizaron todos los defectos que tenía el código y sacaron una ley que se llama Ley de Adecuación. Muy lindo eso, pero sirve para un país unitario. Nosotros acá, entonces Garabano dijo, hagamos lo mismo, y empieza desde, digamos, los juzgados del norte, Orán, Libertador General San Martín, etc., y los del sur, Ushuaia. La problemática de los juzgados de Ushuaia no es la misma que la que tienen los juzgados de Nova. Y bueno, ¿y saben qué? El problema más grave que tenemos en la justicia federal, para mí, del interior, es lo que yo llamé los ramos generales, o sea, una justicia que tiene 5 o 6 secretarías porque se ocupa de todo,
y un juez que es un genio del Renacimiento, que sabe derecho laboral, sabe derecho de seguridad social, derecho tributario, derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, es un genio el tipo. Bueno, y derecho electoral. Entonces, frente a eso tenemos que el nuevo código, que lo separa al juez y lo pone al fiscal en la cabeza, también creaba una oficina judicial. Entonces vamos a estar juzgados con 5 secretarías y una oficina judicial. Lo que es un disparate. Lo que había que hacer ahí, y ahí sí hay que gastar plata, pero hay que hacerlo, a mí hay que hacerlo, es tener juzgados con competencia exclusivamente penal. Y dejar los multicompetencias para las otras cosas. Pero eso además tiene una ventaja adicional. Y esto es una cosa que para mí es importante, y es sacarle a la competencia penal la competencia electoral. Salvo el caso del Juzgado Federal de San Juan, los juzgados federales, la competencia electoral la tiene el juzgado de competencia penal número 1, si es que hay más de uno, de cada capital de provincia. O sea, el Juzgado Federal 1 de Paraná tiene competencia electoral. El Juzgado Federal 1 de Santa Fe, competencia penal 1 de Santa Fe, tiene competencia electoral. O sea, los que están tratando con los presidentes de los partidos políticos, con los apoderados de los partidos políticos, con los candidatos de los partidos políticos, son lo mismo que investigan la corrupción. Eso es un disparate. O sea, el juez que investiga la corrupción es el que tiene el celular del investigado porque tiene que hablar de otras cosas. Esto es lo primero que hay que hacer. Para mí, esta es una reforma, esto sí para mí es urgente, y no es coyuntural, es eterno. Es decir, señores, hagamos como se hizo en San Juan, que se creó un juzgado de competencia electoral, y tiene competencia electoral y civil, y realmente tiene muy poco trabajo. Había 2 jueces, cuando yo era consejero estaba Galvez, que era consejero de legislatura, que era de San Juan, y Rabo Gallo. Rabo Gallo estaba hasta acá de trabajo y Galvez mucho más tranquilo. Pero esta es la realidad. Hay que separar la competencia. Hay que separar la competencia. Esto también lo sostuvo Corcuera en su momento. Por supuesto, la doctora Servini de Cubría armó un escándalo con eso. Salió un domingo un artículo en La Nación y al lunes siguiente estaba todo el Consejo de Magistratura pidiendo la cabeza de Corcuera por ese artículo. Otra cuestión que tenemos que decir es ¿qué modelo de control de constitucionalidad vamos a adoptar? Yo les voy a contar. Cuando yo estudiaba había un mito con el fallo. El fallo Marbury versus Madison es un fallo del año 1803. Y la Corte recién volvió a aplicar ese precedente 53 años después. La Corte americana se cuidó de volver a aplicarlo porque no era un buen precedente. Lo hicieron en el caso Dred Scott, que es un caso, a mi juicio, vergonzoso, donde ponen al derecho de propiedad por encima de la libertad en materia de un esclavo, el fulano Dred Scott, y dijeron que y provocaron de alguna forma u otra la guerra civil. Pero la historia es esta. En el fallo Marbury versus Madison hay un tema dando vueltas, y es que Marshall, que fue el juez que emitió el voto principal, cuando fue convencional en la Convención Constituyente, fue el único que se pronunció a favor de la monarquía. Y aparentemente le hicieron bullying, se burlaron de él, le dijeron muchas cosas muy feas por ser monárquico, y él se vengó estableciendo la monarquía de los jueces. El control de constitucionalidad difuso es un arma de doble filo. Yo aclaro que yo estoy en favor, yo he declarado inconstitucionales normas y estoy en favor de la declaración de constitucionalidad de oficio también. Pero creo que tenemos que mirar seriamente qué tipo de control de constitucionalidad queremos. Porque mantener este sistema, para mí, puede tener malas consecuencias. Y ya hoy en América Latina nos quedamos solos porque todos los países que venían siguiendo el modelo norteamericano se fueron a un modelo concentrado o semiconcentrado. Este control absolutamente difuso no. Yo creo que es un tema importante. Rol de la Corte. Bueno, el rol de la Corte hay que definir el rol de la Corte. Ustedes fíjense,
Salió este documento de 1000 páginas que sacó la comisión en la que integraba el doctor Veraldi, que es un amigo, que es un buen magistrado, que fue un buen abogado, un buen profesor. Y ahí hay un profesor de constitucional, que se llama Gil Domínguez, que propone que, por ejemplo, pongo un ejemplo a todos los que son abogados, que el recurso extraordinario no se presente ante la Cámara que dictó la resolución, sino ante la Corte, como si no tuvieran muchas cosas para resolver. Eso me parece un error, además me parece un error garrafal. Primero porque es alterar todo el régimen recursivo. Todo recurso se presenta ante el juez que dictó la resolución. Segundo, porque es meterle más laburo a la Corte, que tiene trabajo de más. Entonces, primero definir los límites de las tareas administradoras que pueda tener la Corte. ¿La Corte va a ser un tribunal de justicia o va a ser todo lo que es actualmente? O sea, la oficina de peritos depende de la Corte, la oficina de mandamientos depende de la Corte. Millones de cosas administrativas. La oficina de violencia doméstica que recibe denuncias depende de la Corte cuando debería depender para mí del Ministerio Público. La oficina de la mujer, que es una excelente dependencia para el Consejo de Magistratura, depende de la Corte. Todo esto hay que revisarlo. Perdón, estoy en mi casa. Después está la cuestión de qué es lo que va a llegar a la Corte. ¿Y cómo va a llegar las cosas a la Corte? O sea, la Corte va a poder agrupar casos, vamos a sacar una ley de una vez por todas que regule la acción de clase, porque nosotros tuvimos acciones de clase como Alavi, que se hicieron en el aire y todavía no tenemos definida la acción de clase. La acción de clase, para los que no son abogados, es la acción donde muchas personas en la misma situación van adelante. Después está qué va a hacer el Poder Ejecutivo con los fallos de la Corte. No puede ser que, por ejemplo, la ANSES diga, hay un fallo de la Corte, X, y la ANSES no aplique ese fallo a los casos análogos, y cada uno de los jubilados tenga que hacer un juicio. Eso es un disparate. Eso también debe ser cambiado por ley. Pero fundamentalmente tenemos que definir qué Corte queremos. A mí no me interesa si la Corte tiene 5 o 33 miembros como tiene el Supremo Tribunal de Justicia en Brasil, que tiene 33 miembros, de los cuales 11 tienen que venir de la justicia, 11 del Ministerio Público y 11 de la profesión. No había paridad de género cuando se instaló. Muy impresionante el Supremo Tribunal de Justicia en Brasil. Yo fui 2 veces. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, vamos a hacer una corte por salas, como Costa Rica, que también tiene millones de miembros, y encima se manejan por cooptación, o sea, se produce una vacante, y los jueces de la corte designan, todos amigos, todos parientes, no todos amigos, designan a que lo reemplace. Entonces, ¿qué corte vamos a hacer? Este es otro problema. También yo estoy totalmente en contra del proyecto de reformas del Ministerio Público, porque creo que es un proyecto coyuntural. Creo que es un proyecto de porque no logramos la mayoría en el Senado, lo vamos a cambiar, y está mal eso. Está mal por todos lados. Yo no voy a hablar del tema Rafecas, porque Rafecas es una persona de mi amistad, lo respeto mucho, lo aprecio mucho, es hincha de San Lorenzo, y lo cual es siempre una virtud agregada. Y además yo creo que tiene una persona que es lo suficientemente inteligente y orgulloso como para saber que hay cosas que no hay que hacer, porque ante la historia quedan mal. Y creo que eso es la primera que tenemos en cuenta. Pero más allá de eso, tenemos que preguntarnos qué es lo que llega a la Corte. Entonces, de la Corte tenemos que hablar, pero en serio. No sirve para nada decir, yo quiero una Corte de 5, quiero una de 7, quiero una de 9. No sé. Corte básquet, corte vóley, corte fútbol. No me interesa cuántos jugadores van a tener. Y solo un tribunal de justicia. Para mí el tema administrativo es un error que lo mantenga. Por ejemplo, la Corte ha querido resolver la cantidad de casos limitando los subiendo aranceles en el recurso de queja. No sirve para nada eso. Solo sirve para generar un obstáculo más.
La última cuestión es el Consejo de Magistratura. El Consejo de Magistratura tiene que mantenerse el criterio de que tenga una composición, lo que dice la Constitución, equilibrada. Y equilibrio es paridad. O sea, si hay 5 legisladores, tiene que haber 5 jueces y 5 abogados. La Constitución, y ahí se equivocó de vuelta la comisión esta de reformas, porque la Constitución habla de equilibrio entre esas 3 patas, y no habla de equilibrio entre los... Y dice, y personas del ámbito académico y científico. Hay que incluirlas. Estoy de acuerdo, pero no hay paridad, no hay equilibrio. Al mismo tiempo, para que el Consejo de Magistratura funcione como tiene que funcionar, el concurso tiene que ser concurso, no puede ser este sistema donde una terna por cargo, donde en un concurso de 4 cargos da lo mismo si saliste número 1 o saliste número 12. Leo en los diarios que hay un concurso para 2 cargos en la Cámara Federal y se habla seriamente de las posibilidades de un señor que salió 25. A ver, cuando yo concursé, si salías 25 estabas afuera y no había discusión. Entonces, esto es otro tema, esto es una reforma del 2012 que fue nefasta. Hizo mucho daño, porque claro, aumentó las posibilidades del Poder Ejecutivo de discrecionalmente elegir los candidatos. Después está el tema de la acusación. Yo sobre esto, en el Consejo de Magistratura se habló mucho, yo les voy a dar datos duros. El Consejo de Magistratura funciona desde el año 1998. Entre el año 1853 y el año 1998, la Cámara de Diputados de la Nación, sacando jueces de la Corte, que acusó a 5, sacando a los jueces de la Corte, acusó a 24 jueces, de los cuales 18 fueron destituidos. Entre 1998 y el año 2014, el Consejo de Magistratura acusó a 22 jueces, de los cuales 17 fueron destituidos. Entonces, no me digan que el sistema de la Cámara de Diputados era mejor porque era peor. Porque era imposible conseguir los 2 tercios para acusar a los jueces. Esta es la realidad. Y después, como último criterio, el régimen disciplinario. Con respecto al régimen disciplinario, yo lo único que quiero decir es que los jueces no pueden ser molestados por el contenido de su sentencia, salvo que constituyan el delito de prevaricato que está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque el sistema disciplinario de los jueces no puede ser un sistema de disciplinamiento de los jueces. Si el juez resuelve algo que no te gustó, bueno, recurrí. Resolvelo de otra forma. Y con esto voy a terminar, porque eso es mucho, voy a hablar 2 palabras de lo que es la verdadera independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no es... perdón, me olvidé algo ahora que lo dice Alicia. Hola Alicia. Lo conocemos de la época que yo era consejero. Además que la conozco políticamente hace muchos años. El tema del Consejo de Magistratura es otra cuestión. No puede ser que haya legisladores en el Consejo de Magistratura o representantes del Ejecutivo que estén ocupando cargos en el Ejecutivo como un subsecretario o un secretario. Primero, por una cuestión constitucional. Uno no puede ser miembro de 2 poderes. Y el Consejo de Magistratura, de acuerdo a la Constitución, es un órgano del Poder Judicial. En segundo, por una cuestión funcional. Cuando yo era consejero, les voy a contar 2 anécdotas. Cuando yo era consejero, cuando era presidente. Cuando yo era consejero, tenía al presidente del bloque de diputados de la Cámara de Diputados, al presidente del bloque de senadores del Senado, los 2 del Partido Radical, y tenía también a legisladores de alto nivel del partido oficial. ¿Ustedes se imaginan, en el orden de prioridades, de preocupaciones de estas personas, cómo entraba el concurso número tal para el juzgado de familia? Esta es la realidad. Yo fui presidente del Consejo de Magistratura en el año 2009 y tuve de los 6 legisladores 4 candidatos. 4 eran candidatos. ¿Por qué no puede el Congreso designar personas, abogados,
militantes, a nadie le importa eso, pero que vayan y sean full time consejeros, y que sí que es nada más que a eso, por 4 años, no es tanto. Nos vamos a ahorrar el cuestionamiento constitucional de ser miembros de 2 poderes al mismo tiempo, y ¿saben qué? Y vamos a tener tipos que van a estar con la cabeza en el Consejo, porque yo me preguntaba, el presidente del bloque de senadores, la Unión Cívica Radical, tiene preocupaciones, yo mi vicepresidente, tiene preocupaciones que trascienden, la verdad, le importa bastante poco si al candidato A del concurso para el juzgado de familia número 5 le tocan por especialidad 39 puntos o 38,5. Que son las cosas que se discuten en el Consejo. Es decir, porque tenemos que pensar en eso, que es lo cotidiano, que es el trabajo de todos los días. Y por último, bueno, la independencia del Poder Judicial. Se clama mucho la independencia. Yo les voy a hablar de independencia desde un doble punto de vista. La independencia externa y la independencia interna. La independencia externa es la independencia de todo lo que está afuera. No es solamente no atenderle el teléfono al gobierno, es no atender el teléfono a nadie. Y tampoco atenderse el teléfono cuando quiere salir en los diarios, cuando quiere aparecer como justiciero, cuando quiere defender su ideología, lo que sea, ¿no? Había un cura que se llamaba González Ruiz, que fue secretario del Concilio Ecuménico Vaticano II, y cuando le preguntaron sobre el celibato contestó algo que a mí me pareció genial, para que lo uso como ejemplo sobre la independencia del Poder Judicial. Dijo, el celibato no es no acostarse con mujeres, sino acostarse con nada. Con el prestigio, con la fama, con nada. Bueno, esto es igual. Esto es exactamente igual. Que esa es la externa. Después tenés la interna. La interna es el juez tímido que le tiene miedo al sogazo de la Cámara, al sogazo de la Corte, al sogazo del superior, y resuelve de una forma simpática para el superior porque no resuelve como él quiere. Esto es un problema grave. Los españoles, yo estaba en el Consejo, venían los españoles, y los españoles tienen criterios para lo que llamamos la eficiencia del juez. Y uno de los criterios que venían era la tasa de revocación. Es decir, cuántas resoluciones de este juez fueron revocadas por el Tribunal Superior y cuántas no. Y nosotros le decíamos, para un poco, porque con ese criterio, un juez establece algún cambio, algún criterio moderno, es más mal juez que un chupamedias, que dice todo lo que dice la Cámara, que repite como un loro lo que dice la Cámara. Eso no sirve. Bueno, esa es la otra independencia, que también hay que tenerlo en cuenta. El juez tiene que ser... Y hay un tercer elemento, es la vulnerabilidad. Lo que hace el juez en su vida. Yo les pongo un ejemplo. Yo fui juez 14 años. No era la... digamos, y esto le pasa a los fiscales, yo fui fiscal 11 también, no era el gobierno mi problema más grave. De hecho, nunca lo fue, nunca me hablaron por teléfono. ¿Saben qué podía ser un problema más grave? Los compañeros del colegio de mis hijos. Porque había casos que salían en los diarios y que no gustaban las resoluciones nuestras. Y venían mis hijos y me decían, che viejo, ¿es verdad que vos hiciste esto? Eso era mucho más grave. Mucho más grave. Entonces, frente a eso, uno tiene que alzarse. Uno tiene que alzarse frente a los compañeros de colegio del hijo, frente a, es decir, a la realidad. El actual presidente, Alberto Lugones, siempre suele citarme a mí cuando yo digo que la primera característica de un juez es tener el cuero duro. Si no tenés el cuero duro, dedicate a otra cosa. Porque te van a criticar, te van a pegar, sos el referee del partido, no tenés hinchada, no vas a tener hinchada, tu resolución a la mitad de la gente no le va a gustar, y a la otra mitad por ahí sí, no sé, te van a... Yo siempre cuento lo mismo, el impuesto a las ganancias, la exención de impuesto a las ganancias a los jueces, que es un tema desde el año 1973, cada vez que una resolución no le gusta al gobierno de turno salía a decir ¡y no pagan ganancias! Con lo que demuestra que el tema de no rebajar los sueldos de los jueces también tiene que ver con independencia, porque otra forma de castigar a los jueces era bajarles el sueldo.
Bien, he dicho todo esto, ha sido como mucho. La idea es, señores, tenemos mucho para definir. Tenemos que definir cuál es el ámbito de las justicias locales y cuál es de la justicia federal. Sacando lo que ya está en la Constitución, tenemos que definirlo, y esa es una definición que tiene que formar parte del pacto social. Tenemos que definir qué tipo de control de constitucionalidad queremos, y eso también es parte del pacto social. Tenemos que definir dentro de eso qué va a llegar a la Corte y qué roles le vamos a asignar a la Corte, y eso forma parte del pacto social. No nos preocupemos. Y el otro tema, y el último, como aviso, así como aviso, recuerden que el artículo 118 de la Constitución Nacional dice: todo juicio criminal se termina por jurados. Yo no voy a decir que estoy a favor o en contra del juicio por jurados. Yo estoy a favor con cumplir con la Constitución. Creo que para la salud pública, para la salud de la República, es mucho más sano una mala decisión de un jurado que una buena decisión de un juez, porque implica mostrar que estamos cumpliendo con la ley, que la ley no es optativa, que la ley es obligatoria, que son mandatos, que cuando el semáforo, yo siempre pongo el ejemplo, cuando el semáforo nos pone una luz roja, no nos está sugiriendo que paremos, nos está ordenando que paremos. Entonces, eso, cumplir con la Constitución también es para mí una prioridad básica. Y listo, con esto los dejo tranquilos. Muchas gracias, Luis María. Realmente redondito, redondito. Y que cierres con el tema de cumplir con la Constitución Nacional. Vaya, sí. Hay que... Y nombraste la palabra varias veces, la palabra políticos. Y como esta es una charla en clave radical, esta es un Zoom político, porque decidimos este año hacer política radical desde esta reunión, o de estas reuniones. Queremos escuchar a los amigos radicales y queremos exponer ideas radicales. Y le queremos exigir a nuestros correligionarios que lleven la voz radical con la Constitución Nacional. María, tenés la palabra. Bueno, me encantó, muy claro tu exposición y muy claros tus puntos de vista también. Lo que quedaría por hacer es ver si podemos responder, si podés responder a algunas preguntas que surjan del auditorio. Así que los instamos a que o levantan la mano o me escriben las preguntas en el chat, cortitas, concretas, así podemos participar con la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, los comentarios es excelente, clarísimo, tengo autoridad para reconocerlo porque mi área de estudio y trabajo no es la justicia, pero sí es un área de vida. Adriana Boivich, mensaje, no sé si los están leyendo. Insistimos, con las preguntas cortas. Aquí hay otro mensaje. Es necesario buscar que la reforma sea beneficiosa para el pueblo y no para impunidad. AMR. Sí, José Luis, yo creo que plantearnos una cuestión de que tenemos que buscarle, ¿qué quiere decir estar en contra de la impunidad? Quiere decir estar a favor del castigo. Y el castigo o la impunidad deben ser el resultado de un análisis judicial independiente que por ahí no nos va a gustar, pero que es la realidad. O sea, este es el problema, no podemos salir a gritar, esto es injusto porque no me gusta a mí. A veces nosotros somos equivocados. Alicia Tate, María. Alicia. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Luis María? Me alegro mucho de verte. Qué alegría de verte, Alicia. Qué alegría de verte, Alicia. Mirá, lo vi al Changi una vez que terminamos hasta almorzando en un homenaje a Ilia, el 18 de enero. Así que, mira. qué alegría de verte. Bueno,
No es para hacerte ninguna pregunta, aunque tendría muchísimo para decir, sino para ratificar que la preocupación creo que debería ser de todos, pero en realidad el Consejo de la Magistratura es un organismo que la gente común desconoce absolutamente, absolutamente. Y pasan desapercibidas cosas que son muy, muy graves. Y una de las cosas graves que pasan, y que a pesar de las modificaciones que se hayan hecho, que algunas pretenden ser para optimizarla, el sistema de selección de jueces es tremendo. Y el poco apego a la ley o a la norma en general que tenemos todos los argentinos, desde el presidente para abajo, hace que eso se complique más. Y tenemos el ejemplo de Alejandra, no me acuerdo el apellido en este momento, que cuando se seleccionaron los candidatos para la Cámara Electoral, Alejandra Lázaro, no me acordaba el apellido. Bueno, esta chica salió primera, pero sin discusión, con una diferencia notoria entre los otros candidatos, y ni en su momento el presidente Macri, que fue quien tuvo la posibilidad, ni después, obviamente, porque de estos de tontos no tienen un pelo, el presidente Fernández designó a quien había ganado el concurso de una manera muy, muy definida. Y terminaron nombrando al tercero, que era una persona con denuncias porque había hecho fraude, y bueno, y eso no fue tomado en cuenta por ninguna. Yo fui consejero cuando Abejas lo nombraron juez federal, él venía de la profesión y ahí subrogó el juzgado federal 1 en Tucumán. Y ahí, en el concurso, yo fui consejero. Perdón, Luis, si te parece, te leo las otras preguntas, así no nos vamos retrasando. Sí, para que yo quiero contar una cosita antes. Dale. Lo que acaba de decir Alicia. El concurso 212, en el cual que yo intervine en su momento, era el concurso para 2 vacantes de la Cámara Federal. Perdón, para una vacante, la vacante del doctor Cavallo de la Cámara Federal. El artículo 13A1 de la Ley de Consejo de Magistratura establece que todas las vacantes que se hacen durante el trámite del concurso deben incorporarse a ese concurso hasta la resolución en el plenario. El Consejo se sentó arriba del concurso, no le gustó y recién lo aprobó el 23 de noviembre del año 2017. Anoten la fecha, 23 de noviembre del año 2017. Terminó encabezando el doctor Julio Báez, que era juez del Tribunal Oral, segundo Montanaro, tercero Llorens, y en lista complementaria en cuarto lugar estaba López de Vizcaya. Pues bien, el 17 de noviembre, una semana antes, fue destituido el doctor Freiler. La vacante no se incorporó y se cubrió por traslado. Totalmente ilegal el traslado. Sí, así es. ¿Usted? Así es. Cuando nosotros decíamos que Brugli y Bertuzzi fueron trasladados en forma ilegal, nos decían, perdón, ahí está el dato, el concurso 212, donde además había ya el doctor Báez, primero en el concurso, ya había dado la prueba de idoneidad necesaria. Y pusieron a dos que no habían concursado. Bueno, no importa. Sí, dale. Fernando quiere hacer preguntas. Aquí veo una pregunta que, para que no quede sin respuesta. Dice, ¿debe haber un tribunal supremo que solo se ocupe de las cuestiones institucionales y otro que intervenga en otras cuestiones? Plantea Carlos Sebey. Bien, Carlos, eso es hacia el modelo de organización judicial que quieras. Brasil, por ejemplo, tiene la Corte Federal, que se ocupa más que nada de temas institucionales, y tiene una cosa muy rara que yo no sé si sería acá constitucional o viable, más que constitucional, es que ellos tienen
por un lado tienen, además de la Corte Federal, tienen la Corte del Trabajo, una Corte Suprema del Trabajo, y la Corte Suprema Electoral. Y además tienen el Supremo Tribunal de Justicia, que funciona como casación de todos los tribunales estaduales y federales de Brasil. Es un sistema muy curioso. Chile tiene Corte Suprema y tiene Corte Constitucional. Uruguay no tiene Corte Constitucional, tiene solo Corte Suprema. Estoy hablando de los países más cercanos, más vecinos, ¿no? La cuestión, si tenemos que tener una Corte Constitucional o no, o por ejemplo, como tiene Costa Rica, y es decir, tener una Corte instalada por salas, y de esas salas una sala constitucional, o que los presidentes de todas las salas formen la sala constitucional, como también sucede en las Cortes Supremas, eso es un modelo de diseño. Pero el primer problema es de qué se van a ocupar. Si la pregunta es, primero preguntate qué tienen enfermo, y después fíjate qué remedio le das. Acá se están dando remedios al tuntún sin saber de qué estamos enfermos todavía. Bien. Otra de las preguntas plantea de José Luis Soto, ¿crees que saldrá esta reforma en este año? Con un abrazo No. morado y reformista. Bueno, primero agradezco el abrazo morado reformista y lo retribuyo. No lo sé, no lo sé. Tampoco creo que sea tan preocupante que salga esa reforma. Yo creo que es mejor, mi propuesta no es la de sacar una reforma a los apurones. Ya tenemos mucha experiencia de eso y nos fue muy mal hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué no nos sentamos a reflexionar un poco qué queremos? ¿Ninguna pregunta? Bueno, mientras están pidiendo, Fernando Barbieri pedía ahí algunas... Sí, quería hacer Fernando decía, quiero hacer algunas preguntas que las haga. algunas preguntas, pero permitime, Fernando, así paso unas parroquiales, ya que hay un huequito. El que se quiera suscribir al sitio, al canal de YouTube de la FAI Rosario, háganlo, nos ayudan a nosotros para también darle difusión a este tipo de charlas. Esta charla específicamente va a estar colgada a partir del día de mañana. Les recuerdo que esta charla es en clave radical, la de hoy, en clave radical, reforma judicial, necesidad de una política de Estado. Evidentemente, vaya si lo es. Fernando, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena exposición. Bueno, aclaro que no soy abogado, a lo mejor algunas de las preguntas no sé si estarán bien formuladas. Respecto, ¿cuál es su opinión de crear digamos, un Consejo Nacional Electoral o algo por el estilo, independiente de lo que es la estructura judicial, para encargarse de todos los temas electorales, que es uno de los temas que usted tocó? La otra, ¿cuál sería la composición equilibrada que a su juicio debería tener el Consejo de la Magistratura? Y la última la agregué cuando hizo una última parte de su exposición respecto al impuesto a la ganancia de los jueces, que usted dice, bueno, que también es una forma de presionar o bajarle los sueldos. Pero ahí no estarían en las mismas condiciones ante la ley que cualquier otro ciudadano, porque los otros ciudadanos pagan impuesto a la ganancia. Es mi visión, Ya ¿no? están. O sea, Fernando me sacó la pregunta. Empecemos por la última. Eso ya está. En este momento los jueces pagan impuestos a las ganancias. Sí. No todos. Los nuevos. Pero Claro. creo yo que era la única forma de hacerlo legal, eso. Porque si no, se implicaría una reducción que la Constitución prohíbe. La Constitución dice que no pueden ser disminuidos bajo ningún concepto. Entonces, si se lo hacían a todos, era una fábrica de pleitos para perder pleitos y gastar plata. Me parece que la solución, que no comparto, la solución arriba era la solución correcta. Con respecto a lo electoral, no sé. Eso es un tema político. Hay un comando electoral, hay una dirección nacional electoral, y se generan problemas. Te voy a poner un ejemplo. La gente no tiene idea
el problema electoral más grave, uno de los problemas electorales más graves que hemos tenido que afrontar es el voto en cárceles. ¿Por qué? Porque el voto en las cárceles se computa en el lugar de origen de cada preso. Y vos tenés en cárceles federales presos de todo el país, en la cárcel de Resistencia, en la unidad 7 de Resistencia, o en la de Formosa. ¿Por qué? Porque solo hay penales federales en las provincias que han sido territorios nacionales. Por ejemplo, Córdoba no tiene un penal federal. Santa Fe no tiene penal federal. Entonces, los presos de Santa Fe, ¿a dónde van? A Resistencia. Los presos de Córdoba, los de Mendoza, van a Resistencia. Entonces, vos tenés ahí que tenés que llevarle boletas de todos los partidos, de todos los pueblos, porque se vota solo en la nacional, o sea, de diputados, de todos los partidos, y después hacer un escrutinio que es casi milagroso de hacer. Entonces, realmente, esa solución de hacer un comando electoral, y puede ser buena, tendrían que estar representados los partidos políticos que compiten, quizás sería mejor eso que la justicia electoral resuelva algunos problemas, pero bueno, acá ustedes saben que últimamente se ha puesto de moda judicializar todo, o sea, a tu hijo le pone una mala nota en el colegio y presentas un recurso de amparo. Esto es así ahora. Entonces, yo no sé. Y con respecto a la composición de Consejo de Magistratura, para mí equilibrio quiere decir que ninguno de los tres estamentos tenga peso propio. Vos fijate, hoy tenemos 13 miembros en el Consejo de Magistratura, 6 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo, con lo cual el sector político tiene quórum propio. Si eso es equilibrado, yo soy chino. Porque es imposible, el sector político, o sea, los 6 legisladores, porque yo les aclaro que se ponen mucho más de acuerdo ellos que los jueces. Los 6 legisladores y el representante ejecutivo hacen quórum propio. Pueden hacer un consejo de magistratura por su cuenta. Entonces, equilibrio es, si hay 5 jueces, tiene que haber paridad de género, con lo cual los números van a tener que ser pares. Si hay 6 jueces, que haya 6 legisladores, 6 representantes de los órganos de elección popular y 6 abogados. Entonces, ni los abogados pesan más que los jueces, ni los representantes de elección popular pesan más que los abogados. Equilibrio es que la balanza no pese un lado más que el otro. Tan simple como eso. Y además, si quieren meter un ejecutivo, metan y 2 o 3 representantes del área académica, no 1, 2 o 3 o 4. Siempre ha sido útil los representantes del área académica en el Consejo de Magistratura. A mí me tocó la suerte, y lo voy a decir y lo voy a nombrar, porque es santafesino, a mí me tocó la suerte de tener de compañero por el área académica a una persona de la calidad humana de Mariano Gandiotti. Vos no podés tener problemas con Mariano Gandiotti, no podés no dialogar con una persona de esa calidad humana. Entonces, si me van a poner a Mariano Gandiotti, que me pongan a 7, 8, porque eso es ideal, pero realmente nunca pasó que no son la gente que te da problemas. Por eso lo quería nombrar, porque realmente es una persona con condiciones humanas muy especiales. Mari. No veo más preguntas, salvo que quieran hacerlas, pueden habilitar los micrófonos desde ya. Pero si no, ¿te parece, Claudio? Vamos cerrando Sí. el encuentro, agradeciendo infinitamente a Luis esta participación. Y un gustazo enorme verte. Sí, yo les agradezco a ustedes. Verte después de tanto tiempo es un gusto muy grande, María. Creo que la primera que nos vimos fue en un pasillo. En un pasillo de la facultad, en un pasillo de la facultad. Habías venido a dar una clase de posgrado. Sí. Hace muchos años. Yo todavía tenía cabello largo en esa época, así que sí, es cierto, eso es cierto. Muchos años pasaron, muchas cosas. Pero ya era en este siglo, creo. Sí, ya fue en este siglo. Encontrarme con Alicia después de tanto tiempo, un gustazo, verlos a todos, Gustavo, Claudio, a pesar del empate de hoy, Mary, María Eugenia, hay tanta gente muy querida, Liliana la veo ahí, tanta gente muy querida, y bueno, les dejo un beso grande y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Mira, tengo que decir que hubo gente de Neuquén, hubo gente de la provincia de Buenos Aires,
bueno, de la ciudad de Santa Fe, grandes amigas también. Y estamos. Bueno, está Alicia. Y de Córdoba la tenemos a María. Y Arturo Leanis, un representante de Tras la Sierra, residente en Rosario, en Roldán. Bueno, el último aviso, el domingo que viene es domingo 25 de julio. Razón por la cual vamos a hacer una reunión por Zoom, porque el 26 de julio, para los radicales, conmemoramos y festejamos la Revolución del Parque. Va a hablar el doctor Diego Barovero, presidente del Instituto Irigoyeniano, así que están todos invitados desde ya. Y les saludo de nuevo, les agradezco estos minutos del domingo para vernos y escucharnos. Gracias a todos. Como siempre quieren desmutuarse y saludar. Chau, chicos. Nos vemos, Luis. Saludos a todos. Un beso grande. Gracias por la invitación y muy buena la reunión. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Gracias, Luis. Saludos a todos. Gracias, Adiós. chao. Chao, chicos, gracias por todo. Iris, Betty, Llanos, besos. Bueno, muy bien, gracias, Mari, gracias. Un beso Nos enorme. vemos. Lisandro, Carlitos Sebey, bueno, Alicia, Tate, listo, gracias a todos. Adiós. Gracias, Rami, como siempre. Alberto, querido Alberto, un gran abrazo. Desmutear a Alberto. Ahí se fue Alberto. Ahí está, bueno. Si quieren, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Chau, chau. Frío. Sí, Ramiro. Estos días de sol. Está hermoso para estar en el parque. Bueno, pero en el parque, ya va a llegar los días de estar en el parque. ¿Y qué vamos a hablar el domingo que viene? De la revolución del parque, papá. La revolución, porque nosotros somos revolucionarios y estamos orgullosos de serlo. Deberíamos hacer otra revolución. Bueno,